Viva con el colega periodista Wilmer Iglesias. Hoy tenemos un invitado especial, es el comandante Joel Acosta Chirino, uno de aquellos también amigos y de ese movimiento bolivariano. Vamos a hacer un conversatorio con el comandante Joel Acosta Chirino, quien ahora lideriza un movimiento a nivel nacional que se llama Movimiento Vanguardia Bicentenaria Revolucionaria Republicana. Bueno, y vamos a abordarlo en torno a la situación política del país, este movimiento Joel, que viene también atado al movimiento bolivariano en Venezuela. Sin embargo, se ha dicho que el movimiento del bolivarianismo en Venezuela parece que ha sido o ha fracasado. En estos momentos no tiene el empuje que le dieron ustedes los comandantes que acompañaron al comandante desaparecido Hugo Chávez Frías, presidente de este país, y que bueno, de una u otra manera cada quien agarró para su lado. Otros se quedaron allí en el movimiento del chavismo, pero ¿qué nos dice Joel Acosta? Bienvenido a nuestro programa de Palabra Viva a través de Solar 104.5. Buenos días a los oyentes de esta emisora, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, yo creo que me dices que el proyecto bolivariano no ha dado resultados, pero resulta que el proyecto bolivariano no se ha aplicado. La propuesta nuestra del 4 de febrero del 92 era precisamente romper con las viejas estructuras para crear un nuevo Estado, una nueva sociedad. No en balde en la Constitución, en su preámbulo lo dice muy claro, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. La intención era conducir una auténtica revolución, pero tengo que advertir que el proyecto contenido en la Constitución del 99 no ha sido aplicado. Se desvió completamente con la propuesta del socialismo del siglo XXI. Este propone centralizar, mientras el proyecto nuestro propone descentralizar para instaurar una democracia verdadera, una democracia auténtica. Entonces tenemos que estar claros con esto, tenemos que definir bien cuál es el contenido ideológico y programático del proyecto bolivariano y cuál es el contenido ideológico y programático de la propuesta del socialismo del siglo XXI, que colide frontalmente con la propuesta original hecha por nosotros el 4 de febrero del 92 y se concretó en un proceso constituyente que terminó y se aprobó el 15 de diciembre del año 1999. Entonces tenemos que ir un poco a la historia, tenemos que ir al proceso que se ha desarrollado desde el mismo momento en que Hugo Chávez recibe la banda presidencial, aquel 2 de febrero de 1999 precisamente. Entonces yo creo que es una cuestión de análisis, una cuestión de debate político, que es lo que se está planteando. Aquí no ha habido debate político, al extremo de que aquí se satanizó la crítica y los que dirigen son incapaces de hacerse la autocrítica. Entonces, como dice Lenin, el elemento del proceso dialéctico es la crítica y la autocrítica. No hemos hecho la antítesis, pero ya la tesis está contenida allí, porque aquí todo es imposición, aquí no hay democracia, esto es un totalitarismo. Joel Acosta se apartó del proceso por allá en febrero del 2000, cuando le dije a Hugo Chávez que no estaba de acuerdo con lo que hacía Miquel y José Vicente Rangel, y que cómo era posible que el sacrificio estuviera orientado a repetir los mismos vicios del pasado, y que era necesario romper definitivamente con las viejas estructuras. Bueno, tú revisas las estructuras de la alcaldía, por ejemplo, son las mismas que conseguimos cuando Chávez tomó el control del poder en esa fecha. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es analizar qué es lo que estamos haciendo, o sea, qué proyecto se está poniendo en práctica. ¿De verdad la Constitución ha sido tomada en cuenta o ha sido convertida en letra muerta? Para que este proyecto sea convertido en letra viva, es necesario que el pueblo participe de una manera consciente, de una manera activa, para construir esa democracia participativa y protagónica, donde el pueblo primero participa y después se convierte en protagonista del cambio. Recuerdo a nuestro oyente que estamos conversando con Joel Acosta Chirino, el comandante Joel Acosta Chirino, quien nos visita en Mérida y decía, entre otras cosas, que tenemos que revisar en la historia. Bueno, en una historia reciente para Mérida y para usted y para el país, quiero recordar que el comandante Joel Acosta Chirino fue candidato a la gobernación en el estado de Mérida y que tiene grandes amigos en este estado y que siempre nos visita, siempre comparte, no solo en el aspecto político, sino en el aspecto personal, en el aspecto social, compartiendo con su militancia y con sectores de la universidad, en la investigación y en varios sectores del ámbito merideño. Pero
Hay una situación que se presenta ahora, comandante. Hay una lucha nombrada por el presidente Nicolás Maduro contra la corrupción. Hay una situación, la solicitud de una ley habilitante. Hay quienes banalizan esa ley habilitante como innecesaria para la lucha contra la corrupción, porque hay una serie de mecanismos, leyes, reglamentos para luchar contra la misma. Hay una muestra de algunos ciudadanos vinculados al gobierno nacional, al partido de gobierno, que están siendo señalados. Algunos lo acusan de un pase de factura entre grupos internos, y otros como una muestra, la punta de lanza, lo que va a ser la lucha contra la corrupción, y que va a tocar también a sectores de la derecha. En este sentido, ¿es solo con un fin político electoral esta propuesta de lucha contra la corrupción, o realmente el presidente Nicolás Maduro dio el paso que no dio el presidente Hugo Chávez Frías, que fue mostrar una lucha real contra interna y externa de su partido en esa lucha contra la corrupción? ¿Cuál es su opinión? Sí, en los debates previos que hacíamos los cuarteles después del 27 de febrero del 89, y después en los debates que hicimos en las cárceles, en Yare, en San Carlos, decíamos y concluíamos que el problema de Venezuela no era político, y mucho menos económico. Este es un país que genera mucha riqueza en todos los órdenes, que el problema de Venezuela era ético y moral. Y por esa razón, cuando fuimos al proceso constituyente, planteamos una raíz bolivariana muy importante, que rescata los valores de la nación venezolana, como es el poder moral. En el poder moral se contempla la creación del Consejo Moral Republicano, integrado por el Contralor General, por el Fiscal General y sobre todo por el Defensor del Pueblo, que es una figura indispensable dentro del proceso, ya que es el Defensor del Pueblo quien legitima, pues, por ejemplo, las asambleas ciudadanas, y que le da forma a eso del poder popular, afincado precisamente en el concepto de soberanía popular. Entonces, el problema de Venezuela ahorita son una serie de valores vertebrales de la sociedad que han sido prácticamente abatidos, y que es necesario recuperarlos, son necesarios recuperarlos, porque Venezuela en este momento apunta prácticamente a la desaparición de la sociedad, enfrentados como estamos a través del odio, y necesitamos unirnos. La unión es indispensable. Natalino Venezuela nos obliga, pues, a estar unidos como pueblo. Bolívar estaba muriendo y se decía que cuando se hacen los partidos y se consolida la unión, él bajaba tranquilo al sepulcro, y todavía Bolívar no ha bajado tranquilo, porque todavía anda desandando por ahí viendo una nación tan dividida como la nuestra. Entonces, yo creo que en este momento es importante darse cuenta que la Constitución, la única Constitución del planeta que plantea 5 poderes en un contrato social, somos nosotros, los 3 clásicos y los 2 revolucionarios, el poder moral y el poder electoral, precisamente para ir al rescate de nuestros valores. ¿Por qué? ¿Por qué el poder moral? Porque, bueno, necesario es poner en cintura a toda la administración pública. La burocracia es corrupta. ¿Con qué tipo de Estado tenemos? Tenemos un Estado paquidérmico, ineficiente, ineficaz, corrupto, y necesitamos cambiarlo. Ahora, ¿hay voluntad política para cambiarlo? No, vaya usted a las estructuras del municipio, para que usted vea que son igualitas a las que encontramos cuando recibimos el gobierno, llega en 1999. No hay voluntad ni de un lado ni de ningún otro. ningún lado, porque no les conviene. Entonces, yo creo que el pueblo tiene que darse cuenta, los oyentes que nos están sintonizando, creo que darse cuenta del contenido ideológico y programático de la Constitución es fundamental. O sea, nuestra lucha es para recuperar los valores del país. Yo creo que la nación latinoamericana, porque somos bolivarianos. Entonces, por otro lado, en lo electoral, porque pusimos un poder, porque decíamos que el CNE era un apéndice del Ejecutivo, y eso no podía ser, tenía que respetarse la voluntad popular. ¿Y qué ha pasado con el CNE? ¿El poder moral ha funcionado? No, tampoco, porque no les conviene. Entonces seguimos en la misma. Yo creo pues que la propuesta de Centro de Vanguardia Bicentenaria Republicana atiende precisamente a eso. Ya basta de polarización, ya basta de dividir al país. ¿Quiénes son los culpables? La derecha y la izquierda. Ya fracasaron. La derecha fracasó hace mucho tiempo. La izquierda fracasó hace mucho tiempo también, y dando demostraciones de fracaso ahorita. Bueno, ya el país no puede seguir soportando eso. Yo creo que ellos hablaron del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda, y colocaron al país en una situación muy difícil, porque estamos divididos por completo. Estamos montados en una lancha donde la mitad rema para adelante y la otra mitad rema para atrás. Entonces no vamos a movernos. Creo que es necesario un liderazgo nuevo, un liderazgo emergente, que una al pueblo venezolano y que definamos definitivamente cuál es el rumbo, hacia dónde vamos a avanzar como pueblo, porque vivimos como estamos no vamos a poder avanzar.
Entonces la propuesta de vanguardia está allí, vamos a traer hacia el centro, que Bolívar es centrista, Bolívar no es de derecha ni de izquierda. Bueno, vamos a traer los buenos de la derecha, de las bases de la derecha, vamos a traer los buenos de las bases de la izquierda y conformar una gran fuerza que abra camino dentro de este gran pantano que ha creado la vieja clase política y la nueva clase política también. Entonces, bueno, yo creo que por ahí van los tiros y repito, es urgente porque ya el tiempo se acabó y este pueblo no aguanta más. Usted llama a construir la Sexta República, Joel Acosta, porque también se está hablando de una, además de la ley habilitante, y en los clásicos se dice que una ley habilitante cuando los poderes no funcionan, bueno, se tiene que optar a esa ley habilitante, en este caso el primer mandatario. Pero más allá también algunas personas, en este caso la gente de Patria para Todo, el PPT, ha venido proponiendo a través del mismo Julio Chávez, ahora diputado del PSUV, pero cuando fue alcalde en Carora, propuso una constituyente municipal. Sin embargo, hay muchos candidatos que no saben qué es una constituyente municipal, otros señalan que de perder o ser derrotado el partido de gobierno y sus aliados, podría entonces imponerse los consejos comunales por encima de las alcaldías y las cámaras municipales. ¿Qué opina usted como alto dirigente del partido Vanguardia Bicentenaria Republicana? Pero es que el problema de no haber cumplido con la Constitución es un problema de voluntad política del gobierno. Ninguna ley está por encima de la Constitución. Es la soberanía popular solamente la que está por encima de la Constitución, porque es supraconstitucional, el poder del pueblo. Entonces no se ha entendido eso. Si no se cumple la Constitución es porque se ha violado constantemente y ninguno de los bandos que se oponen dentro de la conducción de la política quieren que eso se cumpla. Entonces, no me diga usted, por ejemplo, que una habilitante va a resolver el problema de la corrupción. No, yo creo que el problema se resuelve convirtiendo en letra viva el contenido filosófico político de la Constitución del 99, donde plantea un combate frontal contra la corrupción. Ahora, si no hay voluntad política del gobierno, creo que el pueblo tiene que asumir la responsabilidad, porque precisamente creamos esta Constitución no para que sea manipulada y controlada por el gobierno, sino que también el pueblo tenga participación en el control de esta Constitución y en la concreción de la idea de esta Constitución. Entonces, para eso está el principio de corresponsabilidad social contenida en este contrato social, donde todos somos corresponsables. Entonces, aquí lo que falta es un poquito de conciencia. Lo decía Ali, a nuestro cantor del pueblo, decía que la inocencia no mataba al pueblo, pero tampoco lo salvaba. Que es necesario pues asumir esto con conciencia para poder salir del hueco donde estamos metidos. Y yo creo que en este momento es importante el debate nacional. Creo que necesitamos dejar la apatía y la indiferencia, unirnos y proceder a reclamar nuestros derechos como ciudadanos, porque el problema está allí. Una vez yo conversaba con Hugo Chávez y decía, bueno, tenemos dos problemas que resolver fundamentalmente. El primer problema es enseñar al pueblo venezolano a reclamar sus derechos, sobre todo los contenidos en la Constitución. Y en segundo lugar, entender que él es el dueño del dinero, el que se maneja en este país. El dueño del dinero no es ni el alcalde, ni el gobernador, ni yo tampoco como presidente. Entonces, ¿cómo se ha enseñado eso? Se ha enseñado lo contrario. Se quiere hacer ver que el dueño de la plata es el alcalde, el gobernador y el presidente. Y el pueblo es un simple convidado de piedra que disfruta de las migajas que le dan desde arriba. Entonces, está el planteamiento central. ¿Cuál es la propuesta de Vanguardia Bicentenaria Republicana? Retomar los postulados de la Constitución del 99, que contienen los postulados del proyecto nuestro del 4 de febrero del 92. ¿Cómo recuperar, cómo rescatar el proyecto original? Con la participación de nuestra gente, con un partido que no entienda que el partido es todo, que es el fin en sí mismo, no, el partido es un instrumento de la revolución. ¿Y qué ha pasado con el PSUV? Bueno, el PSUV ya está condenado al fracaso. Se lo dijo una vez a Hugo Chávez, cuando crearon al PSUV, le envió una izquierda donde le decía, ese partido que tú acabas de crear, tiene sus días contados. ¿Sabes por qué? Porque nació de las cúpulas, no nació de las entrañas del poder popular, de las bases del pueblo. Y ahí están las consecuencias. El partido se burocratizó y, bueno, ahí lo tiene. Se desmovilizó porque no se convirtió en una vanguardia. Una corporación. Una corporación de intereses. El Partido de la Revolución es la vanguardia que tiene que irse hasta el último rincón a explicarle a la gente en qué consiste la revolución, a organizar a la gente, y eso no ha ocurrido. Entonces aquí hay un despelote tremendo, que la gente no sabe a ciencia cierta para dónde va el país, porque, como te dije, no hay un norte definido y no hay un pueblo unido. Bueno, les recuerdo que estamos en Palabra Viva, donde el oyente toma la palabra, hoy conversando con el comandante Joel Acosta Chirino. Y bueno, no podemos perder la oportunidad de tratar de sacar el máximo posible de esta conversación
con el comandante Joel Acosta. Ideológicamente pareciera que el centro no define hacia dónde va Vanguardia Revolucionaria Bicentenaria Republicana. Y sería interesante saber cómo se ubican ustedes dentro del contexto ideológico. Porque hay otra pregunta, en algún momento la diferencia entre los comandantes del 4 de febrero, entre quienes a través de las organizaciones políticas apoyaban al presidente Chávez, han ido y han venido, depende de las oportunidades para ese debate que usted solicita. Pareciera que nos hace falta como país un elemento que nos haga al cual agruparnos alrededor de ese elemento, la patria, la constitución, no sé, y creo que nuestros usuarios y usuarias también quisieran saber la propuesta de ustedes como organización política, cuál puede ser ese elemento que nos una a todos y que nos despoje de esa vanidad de creer tener la razón de un lado o de otro, o en cualquier posición que estamos. Y otra cosa es preguntarle si quienes militan con usted en este momento tienen en su caja de velocidades la velocidad del retroceso. ¿Qué pasaría si el presidente Nicolás Maduro y la organización PSUV y los aliados llaman a Joel Acosta y le dicen, bueno, vale, vamos a rectificar, vamos a revisar, vamos a implementar la Constitución con el proceso originario, vamos a rescatar la revolución bolivariana que ustedes defendieron, que ustedes hicieron la propuesta y que nos llevó a donde estamos ahora, con una nueva Constitución, con una esperanza de cambiar las cosas, si eso es posible, si eso está abierto Joel Acosta Chirino a hablar para buscar los mecanismos de construir la patria que todos deseamos. Vanguardia Bicentenaria Republicana propone la revolución dentro de la revolución, que Chávez no pudo hacer. Nosotros pretendemos hacerlo, pero convocando en el centro a las fuerzas comprometidas con el país que están en la derecha y las que están comprometidas en la izquierda. Y conformar esa fuerza de que estamos hablando para abrir caminos entre esta gran pobredumbre ética y moral que los políticos han construido o que han criado. Entonces, nosotros tenemos que entender que una cosa es una reforma y una cosa es una revolución. La reforma para mí es una casa vieja que soporta una restauración, pero una revolución para mí es una casa vieja que hay que tumbarla porque no soporta una restauración. Esa es la diferencia que hay. La teoría granchana de lo que muere. Exacto. Entonces, no se ha muerto lo viejo para que nazca lo nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay voluntad política. No se han derribado las viejas estructuras del municipio. El alcalde sigue manteniendo la distribución vertical del poder. El gobernante arriba y el gobernado abajo. Y esta constitución, lo que pasa es que no se dice porque hay miedo, porque no hay convicción, porque no hay militancia política. Porque una cosa es la membresía política y otra cosa es la militancia revolucionaria. Yo no creo en el partido como el elemento que se convierte en un fin en sí mismo. Yo creo en la militancia, en la convicción de que hay que demoler las viejas estructuras para construir lo nuevo, para que el pueblo por fin pueda ver el horizonte de libertad y el horizonte de democracia. Entonces, aquí está claro, los partidos políticos están de verdad contestes que lo que nos debe guiar es lo espiritual. La gente piensa pertenecer al partido para buscar un cargo y enriquecerse a costa de la pobreza y la miseria de los demás. O sea, no hay una conciencia colectiva, sino una conciencia egoísta, pues. Y yo no quisiera que la primera estrofa del himno nacional se cumpliera. El vil egoísmo que otra vez triunfó, es lo que está ocurriendo ahorita, cuando tú ves grupos que juraron llevar adelante la revolución bolivariana y ahorita son los corruptos más grandes, inclusive peores que los anteriores, supuestamente de la Cuarta República, porque yo no creo que aquí hay Quinta República. Pero hacen falta los partidos y los políticos. No creas tú, hacen falta, pero en una fase transicional. Bolívar lo decía, cuando cesen los partidos y se consolide la unión, yo voy a ir tranquilo ese sepulcro. Estamos planteando que dejemos la democracia representativa de lado y vamos a la democracia verdadera, la democracia participativa y protagónica, que fue que la definió Abraham Lincoln en 1800 y pico, por allá en Gettysburg, por allá en Estados Unidos. ¿Qué decía? Decía, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia que tenemos ahorita es un totalitarismo que manejan los partidos políticos, ¿de acuerdo? El gobierno del partido, por el partido y para el partido, y eso no es democracia, eso es totalitarismo. Y eso hay que decirlo con coraje y con mucho énfasis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país?
En el país lo que hay un totalitarismo centrista que se violó inclusive hasta la base ideológica del proyecto bolivariano, porque Zamora murió combatiendo el centralismo, y aquí están planteando el centralismo a través del socialismo del siglo XXI. Mientras que la Constitución plantea la descentralización total del poder, el socialismo del siglo XXI me está diciendo que hay que sumir las esperanzas en un mesías, en un caudillo que centraliza todo el poder, además de un culto exagerado a la personalidad. Entonces aquí, ¿qué estamos construyendo? Estamos siguiendo los mismos patrones de Stalin, por ejemplo. Entonces, por otro lado, creo que es importante tomar en cuenta que el país está en una situación bastante calamitosa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista educativo, de la salud, de la vivienda. Claro, por supuesto, yo le digo a la gente que eso viene por añadidura. Primero vamos a buscar la unión, después vamos a buscar la libertad y después vamos a buscar la democracia. Y con esos objetivos nacionales ya conquistados, seremos un gran país que va a conseguir todo lo demás, porque viene todo por añadidura. De ahí en donde se deriva el mejor gobierno, el mejor sistema de gobierno, que es la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad social y la mayor suma de estabilidad política. Y eso no lo conseguimos si no tenemos libertad, si no tenemos democracia. Y para lograr eso tenemos que unirnos. ¿Y cómo está el país? Totalmente dividido. Pero búsquete los partidos políticos que piensan. Bueno, yo quiero entrar al pueblo patriótico para entrar al gobierno y disfrutar de esa manguangua que tiene ahí el gobierno, de esa piñata. Nunca piensan en que yo voy a irme hasta el último rincón del país a ayudar al pueblo a organizarse para hacer la revolución. No, no hay desprendimiento ni compromiso, sino que lo que hay es ganas de enriquecerse como todos los demás lo hicieron. Entonces eso hay que decirlo con claridad, porque yo no soy de hombre de partido, yo soy un hombre de compromiso con el país, y lo he demostrado desde el mismo momento que me alcé con 500 paracaidistas el 4 de febrero del 92 y pasé 2 años preso debatiendo qué hacer con el país. Entonces, te repito una vez más, el problema del país no es político, el problema del país no es económico. Aquí se puede plantear el pleno empleo porque esta es una nación que genera riqueza por todos lados en los 335 municipios del país. Pero no produce. No produce porque no hay voluntad política. ¿Qué es el rentismo? El rentismo petrolero es una cosa que nos tiene contra el suelo desde el punto de vista económico, porque es un problema cultural. ¿Qué pasó? El indio una vez lo visitó el gringo y le dijo: mira, ahí debajo de ti hay mucho petróleo, pero tú no tienes cómo sacarlo, porque no tienes tecnología ni tienes capital. En cambio yo sí lo tengo. Alquílame el terreno y yo te saco el petróleo, lo vendo y te doy una parte de la ganancia. Y el indio preguntó: yo no voy a poner nada. No, tú no pones nada, tú continúas durmiendo ahí. Tú lo único que vas a hacer es que me vas a firmar aquí este documento para yo hacer contigo lo que me regale con el terreno que tienes ahí debajo. Y el gringo explotó ese terreno, como le regala, no solamente sacó petróleo, sacó hierro, oro, diamante, todo lo que había ahí, pues, y utilizó las tierras como le dio la gana, y se fue inmensamente rico, mientras el indio continuaba pobre. ¿Por qué? Porque al indio le acostumbraron a no producir, sino que tú vives de la renta petrolera y olvídate de todo lo demás. Lo demás, eso viene de otras partes del mundo, a explotar esta tierra. Y es lo que está ocurriendo. No queremos producir porque no tenemos vocación de producción, sino que tenemos vocación de consumo. Somos una fiera. O hay más comisiones por importaciones que por producción. Bueno, pero es consecuencia de eso precisamente, es consecuencia de esa cultura. ¿Por qué? Porque la gente dice: ¿por qué la gente vota? No, yo voy a votar por fulano o por sutano porque es el que me garantiza a mí la renta petrolera. Yo voy a continuar tranquilito aquí, me van a dar la casa gratis, me van a dar el carro gratis, me van a dar todo gratis, el mercado gratis, casi gratis, y yo estoy aquí viviendo tranquilo. Con lo poquito que me dan, yo compro eso. Entonces, es una cultura que hay que combatir. La revolución es contracultura. Y aquí hay contracultura, no, aquí se están fortaleciendo los conceptos, los paradigmas, los modelos que nos hacen más sumisos. Bolívar lo decía en Angostura. Bolívar decía: moral y luces son los polos de una república, y eso no se ha entendido. Porque desde 1810, cuando creamos la república, el pueblo no entendió que se había desprendido de la colonia española. Es más, crearon hasta una comisión defensora de los intereses de Fernando VII, siendo república todavía, no entendían eso nunca. Y yo te pregunto a ti: ¿hemos entendido eso después de 200 años? No lo hemos entendido. Todavía creemos que no sabemos que es una república. Vemos por todas partes una luz intermitente que dice República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué significa eso? Ni siquiera conocemos la historia de Bolívar, ni siquiera sabemos los documentos que elaboró Bolívar. El pensamiento legal no lo conocemos. Entonces, ahí está el problema, ahí está la raíz del problema. Y entonces, pero no conviene atacarla, porque le conviene a los poderosos, a los que dominan, que el pueblo siga inconsciente. Es más, peor aún, Bolívar sigue diciendo en su discurso: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Es más, estaba terminando el discurso y sigue advirtiendo: nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. ¿Qué dicen los políticos de ahorita, los mediocres, ignorantes que dirigen al país?
Bueno, no le digas eso al pueblo, dile al pueblo que Pedeval y Mercal son nuestras primeras necesidades, porque hay que meterle al estómago, pero no le metas al cerebro porque nos tumban. ¿Cuál es el mayor enemigo de un gobierno? Un pueblo ilustrado, un pueblo consciente. Y es lo que ha ocurrido. Entonces, no hay revolución si no formamos al hombre nuevo que nos hablaba el Che. Y ahí sí creo yo, ahí sí soy guevarista yo. Sí, pero ¿cómo construir al hombre nuevo? Si sumiso, ¿cómo está? No, vamos a hacerlo libertario. Que el hombre sea de verdad contestatario, que sea activo, que sea orgulloso. Que preparemos esas mentes en esos niños. Por eso es que, ¿por qué hay tanta inseguridad? Porque la familia está destruida por las drogas, por el alcoholismo, por la prostitución, por el embarazo precoz, por la inflación, por el desempleo. La familia está destruida, y si la familia está enferma, si la célula de la sociedad que es la familia está enferma, el tejido social está enfermo. Tengo que incluir ahí. Y la escuela no está formando los valores. Pero no teme, los medios bombardean con valores a la sociedad, con antivalores. Entonces, la iglesia, ahí está el cura Francisco Chico I, como digo yo, allá está en apuro en el Vaticano, viendo cómo arreglar los curas. Todo está podrido. ¿Cómo recuperarnos como sociedad? Porque no es Venezuela, es un mundo globalizado. Esto está podrido en todas partes. Entonces, ¿cómo hacer emerger un nuevo liderazgo entre que tú y yo, ellos, nosotros, nos reunamos y nos pongamos de acuerdo para unirnos todos como pueblo y proceder a salvar a la familia, proceder a elaborar un modelo educativo que nos forme como verdaderos ciudadanos y tener unos medios que nos bombardean, que nos ayuden a levantarnos como pueblo? No creando los antivalores, sino informando de lo mejor que somos, recuperando sobre todo la autoestima de un pueblo. Que aquí en Venezuela tú puedes elaborar la mejor pastilla de freno, el mejor bien. Pero si dice Made in Venezuela no sirve. En cambio, el peor bien, si dice Made in USA, ese sí sirve. Entonces, un problema, imagínate tú, de transculturización tremenda. Sí. Nóteme, Joel Acosta Chirino, bueno, les recordamos a nuestros oyentes de Palabra Viva, donde el oyente toma la palabra y los periodistas democratizamos la opinión. Seguimos entonces en Solar 104.5 con Palabra Viva y nuestro invitado de hoy, un invitado especial, el comandante Joel Acosta Chirino. No teme Joel Acosta Chirino que le digan cabeza caliente, subversivo, aún proveniente de una tierra caliente, calurosa, una tierra que ha aprendido la revolución desde hace muchísimos años, porque se alzó con José Leonardo Chirino, fue el primer grito de independencia en la hacienda Macanilla en Curimagua, en el estado Falcón, en la serranía de Coro. Pero en los años 1960 surgió el primer movimiento subversivo, guerrillero, también en esas tierras. Usted viene de allí y sabe que ese pueblo todavía esperamos la esperanza, cuando tenemos las dos refinerías más grandes de Venezuela, del mundo, y sin embargo allí se produce muchísimo lo que es el asfalto y tenemos nuestros pueblos sin asfaltado. Más allá de eso, entonces, creemos, Joel Acosta, que usted pudiera ser llamado cabeza caliente, subversivo. No le teme usted a esto, y usted está recorriendo el país para lograr liderizar ese movimiento que de una u otra manera irrumpió en 1992. Pero usted señalaba en unas entrevistas anteriores, hace un año atrás, que usted todavía carga la mochila, es decir, el morral, donde carga la esperanza que en 1992 insurgió ante el país ese movimiento bolivariano y que todavía no se ha cumplido con el soberano, con el pueblo. Bueno, nuestro proyecto contenido en la Carta Magna, precisamente yo fui constituyentista por el Estado Falcón, de este grupo de constituyentistas que participamos en este proceso. Hay un principio muy importante que es el principio de corresponsabilidad social que les cité anteriormente, fundamental. Me obliga a eso, además de mi convicción, de llevar a la realidad ese proyecto, junto con la gente. Yo no soy un cabeza caliente, si hubiese sido un cabeza caliente hubiese hecho desastre en el gobierno, hubiese sido un Maquiavelo. Yo me fui del gobierno precisamente en febrero del 2000, cuando era coordinador nacional del Movimiento Quinta República. Y tenía, bueno, era hombre de confianza del comandante Hugo Chávez, pero no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo ahí. Y yo no puse primero, en primer lugar, mis intereses personales o grupales, sino que le dije a Hugo Chávez, eso no fue lo que nosotros planteamos al país, lo que está haciendo, y esto va a terminar mal. Yo creo pues que yo me voy a ir atrás a la retaguardia, me voy a hacer otras cosas por allá, mientras tú te quedas con tu padre aquí, Miquelena, y tu padre José Betraguer, y tú haces el gobierno que te convenga. Y fíjate, bueno, varias veces me llamaron a entrar al gobierno, sobre todo en los últimos años, y yo le decía, no pretendan ponerme un bozal de arepa porque yo siempre seguiré diciendo la verdad.
Los coreanos nos caracterizamos por eso, ¿vale? Nosotros somos muy claros en eso, porque quizá al beber cocú y comer mucho dato de iguana como que nos hace muy simple, muy sencillo, ¿no? en esas relaciones. Entonces yo creo que no, yo no soy golpista, yo soy un rebelde, yo que me opongo a todo esto que está ocurriendo. Si yo hubiese sido un loco, yo hubiese inventado otras cosas, ¿no? Yo creo que hay que esperar el momento, porque el mismo Michelena, que era el doctor, el rector ahí de los nuevos políticos, nos decía, dos cualidades deben tener los políticos de ahorita. Primero, la paciencia para esperar su momento, no se desboquen, porque si no saben tomar las curvas, se van a conectar o se van a estrellar. Y en segundo lugar, tener coraje o valentía para enfrentar las vicisitudes del camino, cuando la angustia y la desesperanza los agobie, decía Michelena. Está cerca de los 100 años. Era un poeta, sí, no, es un sabio. Bueno, y es lo que está ocurriendo ahorita. Yo he tenido el coraje para enfrentar las vicisitudes de la vida, porque cuántas cosas he tenido que pasar para cruzar el desierto. Ya estoy viendo luces en el horizonte, porque las cosas están muy mal y hay que recomponerlas. Entonces, Joel Acosta no es un golpista o un loco que anda por ahí, no, yo tengo bien claro mis convicciones filosóficas y bien claro mis objetivos. En la vida, en la vida política como en la guerra, tienes que definir tres cosas. Primero, el objetivo de vida. Segundo, quiénes se oponen a que tú llegues a tu objetivo. Y tercero, quiénes son los que te ayudan a llegar al objetivo, quiénes son tus aliados. Para mí, mis aliados van por la izquierda, son los que me ayudan a llegar al objetivo. Y los de la derecha son mis enemigos, son mis adversarios. Yo tengo que tomar en cuenta eso en mi accionar diario. Yo no puedo estar diciendo, por ejemplo, me decía, pero ¿cómo tú vas a votar cómo me mandas a votar por Maduro si Maduro es tu enemigo? No, tú estás equivocado. Ves las cosas con un enfoque táctico, verlo con un enfoque estratégico. Mis aliados, así quieran o no quieran ellos son mis aliados naturales, para que no tienen visión estratégica. Son gobernantes, imagínate, no tienen visión estratégica. El PSUV, por supuesto, domina al presidente. El PSOE le impone su voluntad al presidente de la República. Maduro es un hombre bueno, Maduro es un hombre noble. Lamentablemente no tiene libertad como la tenía Hugo Chávez, el que mandaba. ¿Okay? Así haya sido engañado en varias cuartas. Pero ahorita Maduro no tiene el control no tiene el sartén por el mango. Ahorita que gobierna es Diosdado junto con el PSUE y otros funcionarios que son gobernadores o tienen poder en la Asamblea Nacional. Pero eso hay que ver. Por eso es que yo digo que el PSUE es una corporación de interés, no es un partido político. Allí no están pendientes de lo que ocurre con el país, no, de lo que ocurre en el país, pero que no afecte mis intereses personales o grupales, no le interesa el colectivo. Si le interesara el colectivo, no hubiese esas realidades que hay ahorita, esa realidad económica, esa realidad política, esa realidad social que tenemos en el país. Prácticamente, bueno, estamos en quiebra. Entonces, yo creo que es importante, repito, ver las cosas con cabeza fría, no con cabeza caliente, con tranquilidad, con serenidad, viendo lo que está ocurriendo en el país y preguntarse qué es lo que nos interesa como pueblo. ¿Seguiremos con el odio? No, yo creo que Venezuela es una sabana seca con un combustible llamado odio regado por todas partes, que más que falta que alguien incendie la sabana y después preguntarnos cómo la vamos a pagar. Entonces yo creo que es importante eso. Precisamente yo voy a los medios y ahí me tienen miedo porque yo soy subversivo, ¿no? De alguna manera, el planteamiento en la Constitución Nacional es completamente subversivo. Se está hablando de romper con la vieja estructura para crear nuevas estructuras. Eso será subversivo. Subversivo para el imperio, pero para nosotros no. Fundamental entender eso. Precisamente de saber quiénes lo acompañan, qué actividades está desarrollando, quiénes lo ayudan en esta propuesta de vida, porque es refundada la República, realmente es retomar, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa desde el inicio y desde la propuesta en la constituyente, y por cierto, de la constituyente, antes que nos diga de las actividades a desarrollar y desarrolladas en el Estado, y quienes lo acompañan en esta lucha en Mérida y en esta gira que está haciendo, tocó un tema que yo casualmente estoy haciendo un trabajo de investigación en cuanto a la ubicación de los constituyentes 15 años después. Se cumple 15 años de la Constitución, de la aprobación de la Constitución el año que viene, en 2014, en diciembre del 2014. Cuando revisas muy por encima, subjetivamente, la posición de un constituyente y otro, pareciera que son minoría. Ahora la mayoría pareciera que está del lado en contra del proceso revolucionario, luchando contra quienes defienden el proceso que lideriza en este momento el presidente Nicolás Maduro, a pesar de que usted puso en evidencia que hay serias divisiones dentro de esa organización política.
¿Cómo cree que está esa correlación de los constituyentes hace 15 años, ahora? ¿Qué posición, de qué forma ven la Constitución Bolivariana de Venezuela? No, es una pregunta interesante porque cuando tú haces un balance de los constituyentistas y ubicarlos ahorita en este momento, están prácticamente todos en contra de la Constitución, sobre todo los de la derecha, ¿no? De la oposición. Entonces, yo creo que es importante definir cuál es el papel de un constituyentista, sobre todo después que pase el proceso constituyente, ¿no? Porque eso nunca termina. Siempre el constituyentista es responsable de que se ejecute ese proyecto, porque se trata del país. Pues entonces, ¿dónde está la gente? De verdad, esa gente cuando participaron estaban comprometidos con el país. Ellos elaboraron ese texto para unirse en torno a una fuerza y no hablar de derecha, izquierda, hablar de gobierno y oposición. ¿O hay gazapos ahí? En la Constitución no debe haber gente de oposición o de gobierno, debe haber un pueblo unido en torno a la concreción de las ideas puestas en esta Constitución. Y aquí no ha ocurrido eso. Aquí todo se habla del partido y de la posición del partido con respecto a los intereses del país. Y te repito, aquí hay tres objetivos nacionales de primer orden que el pueblo unido tiene que buscar. Primero, la unión, porque hasta el himno nos obliga a hacerlo. Cuando tú cantas el himno, el segundo himno nacional, que mucha gente lo canta de la garganta para afuera, pero no del corazón para afuera, empiezan diciendo: gritemos con brío, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y la unión se pone como objetivo primario, fundamental. Antes que la libertad y la democracia está la unión, porque sin unión no podemos ser libres. Entonces, aquí hay un ejército de políticos empeñados en buscar la unión, ¿no? Al contrario, polarizar, debilitar al pueblo, y el pueblo no se da cuenta, sigue siendo inocente. Entonces yo creo que es importante en este momento hablar de cuál es el compromiso de cada uno de nosotros con respecto al país. De verdad nos preguntamos qué podemos darle al país nosotros y no preguntarnos qué el país no puede dar a nosotros. Entonces yo creo que es importante en este momento hacer ese balance. ¿Dónde están los constituyentistas? No hubo compromiso. Yo soy el único que anda por el país, precisamente explicando el contenido de la Constitución, y no hay nadie más. ¿Qué hago yo, por ejemplo, con Vanguardia ahorita? Bueno, voy y yo rigo a la gente, porque siempre reunimos 40, 60, hasta 100 personas en un lugar. Yo le digo: no se preocupen por eso, yo no ando buscando cantidad, porque el santo no es cuántico, el santo es cualitativo. Si yo convenzo a uno de los que están aquí, yo he logrado un éxito, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. La idea es buscar un nuevo liderazgo, porque yo creo que después del 9 de diciembre, si es que se ejecutan las elecciones, aquí va a haber una nueva realidad y hay un pueblo en la calle con un nivel de conciencia. ¿Porque tienen duda ustedes que se hagan las elecciones? Bueno, yo sí creo que hay problemas para ejecutar las elecciones. Y yo ruego que eso se lleve a la realidad, porque allí se va a ver cómo un huracán se va a llevar por delante todo ese liderazgo no comprometido con el país, sino comprometido con los intereses del partido, con los intereses grupales. Aquí va a emerger un nuevo liderazgo que se está preparando ahorita en las bases, en los pueblos, en las comunidades, en las parroquias, en los municipios. Hay una gente de pie saliendo de la calle, sobre todo las mujeres, a ver qué es eso de la política y qué es eso de lo político. Porque aquí la política se ha satanizado como algo exclusivo de los políticos, y no es así. La política es exclusiva de todos los ciudadanos. Porque una cosa es lo político y otra cosa es la política. Lo político, ¿qué es? La filosofía, la doctrina, la teoría, la ideología, pues. ¿Y cuál es la política? El plan para resolver los problemas de cada sector. Por eso que existe política económica, política militar, política internacional, porque es un plan, ¿verdad?, con metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo para atacar los problemas en cada sector. Hasta en tu casa tienes que aplicar política. Hasta doméstica, política doméstica. Entonces, aquí la gente se ha confundido, y tú ves una señora que viene brava por allá: yo no soy política, y un señor por allá: tampoco soy político. Entonces confunden a la gente. No, el que no es político es un vegetal, no piensa, no razona, no hace nada, ¿no? Los políticos somos todos, precisamente por eso que no tienen fregado, ¿no? Porque creen que la política es uso exclusivo de los políticos. Es que los políticos son demasiado mediocres, en Venezuela hay demasiada mediocridad, aquí no hay debate político, les da miedo hablar, les da miedo expresarse, les da miedo hacer un debate político. Que vamos a debatir, no, yo estoy por encima de eso, no. Si aquí hubiese debate político... Pero ni siquiera lo muestra, ¿no? Si está formado o no. Claro, exacto. Si aquí hubiese debate político, tuviéramos un pueblo ya consciente, un pueblo ilustrado, como antes. El mayor enemigo de un gobierno, ¿cuál es? Un pueblo ilustrado, un ciudadano, pues. Que para mí ciudadano es aquel que conoce sus derechos y los reclama con valentía cívica, y conoce sus deberes y obligaciones y los cumple con conciencia ciudadana. Así ahora, lo criminalicen, así lo penalicen. Así le tienen la piedra, porque tiene que tirarle piedra. ¿Cómo le decía el Hidalgo a Sancho? Mira, Sancho, los perros ladran, significa que estamos avanzando. Sí, la Entonces, bueno, yo creo que la cosa es así. Nosotros tenemos un gran pueblo, pero ¿cómo lo han minimizado? ¿Cómo lo han abandonado?
no se ha cumplido la labor del político, lo ha hecho al revés. Claro, En vez de ser un redentor, se ha cumplido, un demoledor de la esperanza de un pueblo. Entonces yo creo que es importante los medios, pero ¿qué planteamos nosotros en el proyecto bolivariano? Las emisoras comunitarias. Decíamos que en cada municipio, a través del Consejo Local de Planificación Pública, de acuerdo al artículo 182 de ese texto, debería haber una emisora comunitaria manejada por la gente, no por la parte privada o por el alcalde, no, esa emisora era del pueblo para ir a debatir los asuntos políticos, económicos, sociales, militares, todo tenía que debatirlo el país, porque el problema está en que no hay consulta al pueblo, ¿verdad? Yo le decía a Hugo Chávez, ¿tú te imaginas, tú, el gran líder, con los 335 consejos locales de planificación pública, reunidos en el 13 Carreño? No, formas a un líder por cada consejo local y le das un acto donde tenga toda la información del municipio. Pero parece que eso se le tenía temor. No. Es más, yo creo que la base fundamental de estas elecciones, como tú has dicho, que hay duda que tiene allí el partido Vanguardia Bicentenaria Republicana, no terminaste la idea, ya nos falta pocos minutos, ya cerrando. Bueno, el mensaje también al país, el mensaje por supuesto a los merideños que te conocen, que sabes que es un hombre honesto, un hombre que se ha mantenido con esa sencillez que caracteriza al falconiano y al venezolano, bueno, de a pie, y que cae muy bien en todos los sitios, pues. Ahora, ¿cómo haces tú para formar esa nueva oposición? Es decir, esa nueva visión distinta al país, que no estás ni con el gobierno ni con la mesa de la unidad, sino que crees que hay un tercer camino, una tercera vía, una tercera opción. Es decir, hay caminos distintos, convocando por supuesto al más humilde, a todo, para hacer el gran país, porque tú has dicho y lo has señalado anteriormente en el programa, que hay que unir tanto a los adversarios del gobierno como al gobierno para que todos podamos fortalecer un país productivo, un país grande, y de esa manera entonces allí sí se fortalecen los movimientos. Pero parece que aquí es que dividamos y que el país se devorone y después entonces ¿qué es lo que vamos a pelear? Sí, precisamente nuestro pueblo, tú lo has visto en la calle muchísimas veces pegando gritos diciendo: el pueblo unido jamás será